Saludos amigos, gracias por estar de nuevo con nosotros en su programa estelar de la semana A Rajatabla. Hoy en el espacio de hoy, que ustedes saben que llega a ustedes a través de todas las frecuencias tecnológicas, digitales, de multimedia, de Teleradio América y todas las frecuencias también digitales de todos los niveles de Super TV 55 en Santiago. De manera que estamos para toda la República Dominicana y estamos también para todo el mundo. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa, que hoy le presentamos un programa especial. Al final yo voy a producir los comentarios habituales de este programa, pero yo no podía desaprovechar la oportunidad de que el doctor Rafael Alburquerque, miembro de la dirección política del partido Fuerza del Pueblo, reconocido jurista laboralista, frescome, está con nosotros, aceptó nuestra invitación. Entonces, naturalmente, con un invitado de este nivel, nosotros tenemos que darle todas las preferencias, sobre todo porque tenemos sentido de oportunidad. Como ustedes saben, esta semana se aprobó el aumento de salario mínimo que dicen para los sectores no sectorizados, que yo no he podido entender esos sectores no sectorizados. Para los trabajadores el salario mínimo. De eso también, obviamente, después de saludarlo, doctor, ¿cómo está usted? Pues muy bien, gracias, Orión, por esta invitación a Rajatabla. Vamos a hablar de política y vamos a hablar de derecho, en este caso derecho laboral, para empezar. Sí. ¿Qué le parece a usted el aumento de salario mínimo? Dicen que es histórico. Mira, yo creo que es importante que se haya aumentado el salario mínimo. En estos momentos los trabajadores han sido muy golpeados por la pandemia, y además también me parece oportuno el que pues se haya diversificado el aumento, en el sentido de que el porciento de aumento para la gran empresa y la mediana empresa es mayor que el aumento para la pequeña y la microempresa, porque la capacidad económica de una pequeña y una microempresa no es la misma de una gran empresa o de una mediana empresa. Entonces, bueno, me parece lógico que se hubiera actuado en esa manera. Ahora, el hablar de que es un incremento histórico, que por primera vez se alcanza un 24%, bueno, ahí ya tenemos que reflexionar realmente. Los aumentos anteriores mayores han sido del 20%. Sí. Pero lo de histórico no lo utilicemos. ¿Por qué? Porque cuando se aumentaba el 20%, era un 20% para todos los trabajadores y para todas las empresas. Ahora no. Ahora la gran empresa la aumentan en un 19%. La mediana empresa en un 59%. A la pequeña empresa apenas le aumentan el 12%, y a la micro, que es una clasificación nueva, le aumentan un 11%. De modo pues que no a todos los trabajadores le han aumentado un 24%, así que no hablemos de histórico. Yo siempre cuando se habla de histórico y movimiento histórico, me acuerdo siempre de Juan Bosch, que cuando un compañero, incluyéndome a mí en su momento, un jovencito, decía este momento histórico, me decía, ¿quién le dijo a usted que es histórico? Sí, es histórico. Bueno, pero sí, no tiene referente para la mediana empresa, un 59%. Sí, para la mediana empresa sí. Ahora, con respecto a la pequeña y a la microempresa, no. Pero por otro lado, hay otro problema, y es que como la clasificación anterior se hacía sobre la base de inventario e instalaciones de la empresa, esta se está haciendo en base al número de empleados que tiene una empresa y a las ventas brutas. Sí, entonces, ¿qué puede pasar? Que de repente, pues, una mediana empresa pase a ser pequeña empresa. Entonces ya el aumento no va a ser del 59, va a ser apenas
del 12%. Que por eso pusieron el 59 posiblemente, para desalentar el que bajen de las grandes empresas a la mediana empresa, porque por el nivel de venta eso depende, porque usted sabe que las grandes empresas tienen subsidiarias, entonces dividen las ventas. Por otro lado dicen, no, esta empresa, la matriz, solo vende el equivalente a una mediana empresa. Un millón. Y pasa a ser pequeña empresa. Entonces, ese es uno de los problemas serios. Antes no había microempresas, y entonces, bueno, muchas pequeñas empresas van a pasar a micro, y el aumento entonces va a ser menor. Digamos que las empresas jurídicamente le van a salir huyendo al salario establecido. Lo que va a pasar es eso, que muchas empresas van a cambiar de categoría, y el aumento va a ser mucho menor. Imagínate el caso de una oficina de abogado con un solo empleado y con ventas brutas menores a 8 millones al año. Porque un abogado medio gana 300, 400 mil pesos al mes. Bueno, de acuerdo con la clasificación va a ser microempresa. Pero si te vas a la clasificación anterior, que era el mínimo, eran 4 millones de pesos, y este señor abogado tiene una oficina bien montada, tiene un apartamento que es propio de él, tú puedes estar seguro que pasa de los 4 millones. Sí. Y más que pequeña empresa, pasa a ser mediana empresa, es mediana empresa. Pero con esta clasificación cae en pequeña o en microempresa. Entonces los empleados subsidiarios, el mensajero... Entonces, él no le va a rebajar, no va a rebajar, ni puede rebajar el salario, pero el aumento no va a ser de 59%. No, eso es verdad, eso es verdad. Entonces esas son de las observaciones que hay que hacer. De todas maneras, ha sido importante porque en épocas de crisis hay que estimular la economía. Y ese dinero, yo oigo muchas veces, no, que van a quebrar las empresas. Ese dinero va a estimular el consumo. Eso es lo que estábamos hablando. Por ejemplo, si ya se está hablando de, por este caso, ya en supermercados, o sea, en empresas comerciales, empresas de servicios, le dicen al contable, resuélveme el tema del aumento salarial y traspásalo los costos de la empresa. Claro, y además se estimula. No, pero lo van a aumentar. Van a aumentar el precio, pero generalmente los aumentos de salarios mínimos, generalmente en la República Dominicana, y eso sí es una constante histórica, nunca han generado inflación. Mire, como último tema que quiero plantearle a nivel del laboral, de los trabajadores y demás, parece que entre las ideas globales que hay en este modo de consenso que hay entre trabajadores y empresarios, algunos lo atribuyen con pensiones y todo, tiene que ver también con promesa de modificación del Código Laboral. Con la reforma. Con la reforma del Código Laboral. Y esa reforma del Código Laboral, a lo que se ha dicho por el lado del sector empresarial, está en, digámoslo, la palabra conculcar las 3 principales conquistas del Código Trujillo de Trabajo: la cesantía, el preaviso, ¿cuál es la otra? Tal vez sería con respecto a los salarios caídos durante el despido. Sí, exacto. Bueno, mira, realmente cuando se habla de la reforma, los empresarios hablan de que es adecuar el Código de Trabajo de 1992 a los nuevos tiempos. En cuya redacción usted participó. Sí, bueno, es adecuarlo a los nuevos tiempos. En aquella época no había teletrabajo, bueno, hay que incluir un capítulo referente al teletrabajo. Hay lo que se llama, pues, todo lo que tiene que ver con la armonización entre la vida profesional y la vida laboral y la vida familiar, que antes no existía esas preocupaciones. Eso es cierto. Pero cuando yo oigo el lenguaje que utilizan las empresas y los medios de comunicación, a mí eso me preocupa, porque yo digo, bueno, están revelando cuál es la intención que no manifiestan, que es la que tú acabas de señalar. No es adecuarlo, es tal vez retrotraernos a una época anterior al 92. ¿Por qué te digo eso? No, ahora no se habla de quitar cesantía, no se ha hablado nada de eso,
Pero ya no hay trabajadores, ahora son colaboradores. Sí, Ya no hay despido, ahora se desvincula. sí. Va a cambiar el lenguaje. Y se habla de que no va a haber Ministerio de Trabajo, sino Ministerio de Empleo. Bueno, y a mí eso me recuerda una tesis que prendió mucho en la época del nazismo en Alemania, que era la tesis de la comunidad empresarial. ¿Qué significaba la comunidad empresarial? Bueno, señores, la empresa no es una localidad donde hay un conflicto y una lucha de clases, no. La empresa es una comunidad en que todos tienen pues el mismo interés de hacer progresar esta comunidad. Hay un jefe, obviamente, que es el que pone el dinero, y hay un personal, pero todos colaboran en un fin común. Y de ahí surgió el sindicato vertical, o sea, es un sindicato de empleados y de empresarios. O sea, están juntos los empresarios y los trabajadores, porque no hay lucha de clase. Y eso es simplemente una antinatura, eso. Antinatural, una empresa séptica. Sí. Es una empresa idealizada que nadie conoce. Entonces, eso sí me preocupa porque eso revela realmente qué es lo que están persiguiendo. Y no se puede hablar también de armonizar el Código de Trabajo con las nuevas resoluciones de la Organización Mundial del Trabajo, porque parece que nosotros vamos a entrar en conflicto, incluso con, por ejemplo, con el horario, con la jornada laboral propiamente. Ya se propone que no se pida permiso ¿cómo se le llamaba eso? A la Dirección General de Trabajo sobre el uso de jornadas laborales especiales, sábado y domingo o nocturnas. No, claro, mira, hay muchas cosas que hay que hacer. Por ejemplo, el teletrabajo, hay que reglamentarlo. Bueno, la computadora con la que yo voy a trabajar, ¿la voy a comprar yo como trabajador o la va a comprar el empresario? Esa computadora. ¿Quién va a pagar el internet? ¿Lo voy a pagar yo con mi factura telefónica o lo va a pagar el empresario? El incremento de la luz eléctrica, ¿quién me lo va a pagar? Pero, por otro lado, si estoy conectado, estoy online, como dicen ahora, sí, el día entero, bueno, ¿y cuál va a ser mi jornada de trabajo? ¿Tiene el empresario derecho a llamarme a las 2 de la mañana para darme instrucciones? Entonces, tiene que haber lo que llaman ahora los europeos un derecho a la desconexión. Oiga cómo va. Es que está cambiando el lenguaje. Sí, claro, ya estamos en la aldea un derecho global. a la desconexión. Un accidente de trabajo, yo estoy en mi computadora, me voy a pelar una naranja, una china, me corto el dedo. ¿Es accidente de trabajo o no es accidente de trabajo? Es muy difícil. Va a tener que trabajar bastante. Entonces, ese es el teletrabajo. La licencia de paternidad que hay ahora en muchos países. Bueno, si hay igualdad entre hombre y mujer, el niño tiene que ser cuidado también por el padre, tiene que cambiar pañales, el papá. Sí, hay muchas cosas, sí. Bueno, ya hablamos del derecho laboral y de la situación de los salarios. Vámonos a ir a un breve cambio. En la parte última que vamos a estar con el doctor Rafael Alburquerque, vamos a hablar de política y de economía, aunque sea brevemente, porque yo sé que estamos robándole tiempo muy preciado de nuestro distinguido invitado. Vámonos a un cambio, estamos en A Rajatabla. Retornamos casi de inmediato. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes generan cambios para escribir nuevas historias. Por eso en 1979 nace el voluntariado Banreservas, que realiza acciones de sostenibilidad y solidaridad que mejoran la calidad de vida de miles de familias vulnerables, llevándoles dignidad y esperanza. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. El mundo está cambiando, siempre lo ha hecho, ahora más deprisa. Nuevos retos y oportunidades nos desafían. Por eso el Infotep está convocando a su primera consulta nacional sobre el futuro de la formación técnico-profesional en la República Dominicana.
Queremos escuchar. En el Infotep valoramos tu opinión. Hola, hoy voy a explicarte algunos derechos que te corresponden como usuario financiero. Tienes derecho a recibir, tanto de los bancos como de la Superintendencia de Bancos, orientación acerca del funcionamiento, las características y el manejo de tus productos financieros. Tienes derecho a reclamar. Si sientes que tus derechos han sido vulnerados, puedes exigir que sean respetados presentando tus quejas, denuncias o reclamaciones de forma totalmente gratuita. Y recuerda, en ProUsuario estamos para escucharte, orientarte y respaldarte. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes generan cambios para escribir nuevas historias. Por eso en 1979 nace el voluntariado Banreservas, que realiza acciones de sostenibilidad y solidaridad que mejoran la calidad de vida de miles de familias vulnerables, llevándoles dignidad y esperanza. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Señores, como ustedes saben, muchas gracias por estar con nosotros en el programa A Rajatabla. Es el programa estelar. Este programa está en la hora que la estamos pasando tanto en Teleradio América como también en Super TV 55. Estamos días laborables y también estamos el domingo a partir de las 9 de la mañana. De manera que estamos bien cubiertos y por eso yo quiero sacar el mayor provecho de nuestro invitado de hoy, el doctor Rafael Alburquerque, ex vicepresidente de la República y también miembro de la comisión, yo no sé cómo le llaman ahora, la dirección política del Partido Fuerza del Pueblo, fundador junto con el doctor Leonel Fernández. Doctor, el ambiente especialmente se matiza por la lucha contra la corrupción, una cantidad impresionante no impresionante todavía, pero parece que continua, de suplidores y de dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Usted cree que ese es el modus operandi que vamos a tener también en las elecciones, que la principal noticia va a ser quién es el próximo que va al Ministerio Público? Mira, posiblemente sí, es difícil predecirlo, pero posiblemente sí, porque las mismas autoridades del Ministerio Público han dicho que tienen más de 400 expedientes, y esos expedientes pues van a ir saliendo paulatinamente, paso a paso, no, y le estoy haciendo propaganda a Héctor Herrera. A Héctor Herrera, que es preciado amigo. Te voy a tener que cobrarle algo. Sí, tengo que cobrarle. Entonces va saliendo pues poco a poco y parece ser que son expedientes importantes. Y eso lógicamente pues va desgastando al viejo partido, al Partido de la Liberación Dominicana. Pero los efluvios no llegarían, aunque sea de soslayo, a la Fuerza del Pueblo, ¿usted no cree? Mira, yo siempre he dicho que la responsabilidad penal es una responsabilidad personal. Ahora, el problema en este caso es el cúmulo de expedientes que se están manejando y los rumores que existen
con respecto a ese cúmulo de expedientes. En estos casos, como jurista, lo que siempre he planteado es lo siguiente, más que como político. Primero, que se respete lo que se llama la presunción de inocencia y el debido proceso. Y en segundo lugar, que una vez comprobada la falta no haya impunidad. O sea, que el que cometió una falta, que el que incurrió en actos de corrupción sea debidamente sancionado. Y sancionado conforme a lo que establezca la ley. Esas son dos premisas que siempre he mantenido. Debido proceso y al mismo tiempo responsabilidad personal y sanción. ¿Usted cree que eso se está cumpliendo ahora o usted cree que se está desbordando el Ministerio Público? Mira, a mí me llama, por ejemplo, la atención cuando comparo, por ejemplo, con España. Yo veo actos de corrupción en España y veo los acusados que son conducidos ante el tribunal, incluso que estando presos son conducidos al tribunal por 2 o 3 policías. Aquí pues hacen un espectáculo con chaleco antibala, con casco, con armas largas. Yo en España veo 2 policías con el revólver en el cinto que llevan al acusado. Entonces, eso no daña lo que en el código se habla de buena fama. Sí, ese es el problema, eso es lo que veo. Pero por otro lado, obviamente, si hay pruebas, y a veces parece, bueno, que las pruebas muchas veces son categóricas, irrefutables, bueno, en ese caso el juez tiene que actuar y no por presión mediática, el juez tiene que aplicar la sanción que dispone claramente el Código Penal. Muy bien, tengo que hacerle esta pregunta, no se moleste. Una posible unidad electoral en una posible segunda vuelta entre el Partido de la Liberación Dominicana y Fuerza del Pueblo, ¿está dentro de las posibilidades posibles, valga el término? Mira, nosotros hemos roto y nos fuimos del partido por una lucha por el respeto a la Constitución. Y nuestra lucha ha sido contra esa cúpula del PLD que quiso violentar la Constitución de la República. Nosotros en el 2015 lo advertimos y al final, precisamente para no romper al PLD, pues llegamos a un acuerdo, el famoso documento de los 15 puntos que al final no se cumplió. Pero para el 20 quisieron hacer lo mismo y hubo que hacer movilizaciones. Nuestra lucha fue porque se respetara la Constitución en contra de esa cúpula, no frente a la dirigencia media, frente a esa dirigencia de base con la cual hemos estado luchando largos años, en una lucha en favor de la República Dominicana. Bueno, en consecuencia, si esa base del PLD nos quiere apoyar, pues bienvenido. Lo que nosotros no podemos llegar es a ningún acuerdo con esa cúpula que trató por todos los medios de violentar la Constitución de la República. Lo decimos claramente que se descarta la posibilidad por razones de principio. Con la cúpula es muy difícil que podamos llegar a acuerdo. No podemos llegar a acuerdo, sobre todo por la forma en que actuaron en contra de la Constitución de la República, una Constitución de todos, y que fue impulsada por el PLD, la Constitución del 2010. Ok, entonces, ahora vamos. Entonces, el partido Fuerza del Pueblo, de antemano decimos que el candidato presidencial lo será el doctor Leonel Fernández. Yo te digo lo que dijo Leonel Fernández en estos días. Es muy temprano para hablar de candidaturas, y hablar de candidatura sería violentar en estos momentos la ley electoral. Lo que sí te digo es que nosotros vamos, como partido mayoritario, vamos a las elecciones del 2024. A propósito de partido mayoritario, el Partido de la Liberación Dominicana ha elevado un recurso de casación, no de jerarquía administrativa, no, porque fue el Tribunal Superior Administrativo. Sí. Entonces, de casación, hasta donde uno sabe, casación, si fallan en contra de la sentencia del Tribunal Superior Administrativo, lo que hace es que lo envíen a otra sala.
bueno, se puede haber un solo recurso y va entonces al Pleno de la Suprema y luego podría ir hasta el Tribunal Constitucional. No, yo digo que sea el Pleno de la Suprema que trate el caso, cuando falle, si falla en contra de la decisión tomada por el Tribunal Superior Administrativo, no queda anulada la decisión, ¿o sí? Sí, queda anulada si fallan, o sea, la casan. La casan es mandarla. Y entonces se enviaría. Se retorna al anterior. Al Tribunal Superior Administrativo a otra sala. Sí, pero se retorna a la anterior situación y ya vamos a distribuir ahora el dinero. ¿Cómo es la cosa? Sí, ese es el problema. Yo no entiendo. Eso, por ahí Sí. quería llegar a usted ahí. Ok. Sí. Se suspende esa sentencia del tribunal y se manda a discutir lo mismo en otra sala, porque no es que se suspende definitivamente, es que se manda a otra sala que Sí, revise porque el derecho. Sí, porque la Corte de Casación, para hablar en propiedad, Sí. no es una tercera instancia, solamente examina si el derecho ha sido bien aplicado o mal aplicado. Exacto. Entonces, por tal razón, tendría que ir de nuevo a otra sala del Tribunal Superior Administrativo que va a conocer de nuevo el fondo. Usted sabe que... Pero yo espero que eso... los dirigentes del PLD recapaciten, porque eso al fin y al cabo, fue muy bien estructurado por parte de la fuerza del pueblo. Nosotros cuando hicimos el recurso estábamos seguros que íbamos a ganar. ¿Por qué? Porque la Constitución del 2010 establece el principio de favorabilidad y eso significa que el derecho tiene que ser interpretado a favor de su titular. Entonces, si hay dos situaciones, por ejemplo, los votos alcanzados a nivel municipal y legislativo y los votos presidencial, si uno es mayor que otro, el sentido de favorabilidad, es decir, lo que deben escoger es el voto presidencial. Claro, y mira, no la media, como se... Para que los amigos televidentes nos entiendan, todo el mundo aquí en el país conoce el adagio, la duda favorece al reo. Sí. O sea, en el caso de que hay que interpretar la ley porque no está clara, entonces usted tiene que interpretarle a favor del reo. Bueno, pues ahora sucede lo mismo con la Constitución del 2010. La duda favorece al titular. Entonces, bueno, como la ley no dice cuál es el nivel que se toma en cuenta, si el presidencial, el congresual o el municipal, usted tiene, la duda favorece al partido. Entonces tiene que escoger aquel nivel que le sea más favorable al partido. Fíjate, en el caso del PRD... Lo beneficia. Lo beneficia por el nivel municipal. A nosotros nos beneficia por el nivel presidencial. Mira que se tomaron dos claro, se toma distintas. El más favorable. Doctor, ¿a ustedes no les preocupa que una parte del electorado y de la ciudadanía y de la comunidad política crea que ustedes de verdad todavía permanecen en una alianza con el gobierno? No, porque nunca hemos estado en una alianza con el gobierno. Fuimos a una alianza electoral y no a nivel presidencial, sino a nivel del Congreso. Pero eso terminó, las elecciones pasaron. Y bueno, y ahí están los pronunciamientos que hemos hecho de crítica. Ahora, lo que estamos es haciendo una oposición en que la crítica va acompañada de una propuesta de solución. ¿Por qué? Porque estamos en una crisis muy seria, sanitaria, económica y social, y seríamos unos irresponsables si quisiéramos que la democracia colapsara. Nosotros no podemos jugar a que la democracia en la República Dominicana, que ha costado sangre, esfuerzo, colapse, porque todo el mundo, por la pandemia, está afectado de una crisis. Muy bien, muy bien. Bueno, doctor, yo no quiero robarle mucho tiempo, yo sé que usted tiene un compromiso. Y lo único que yo quisiera, si usted le recomendara algo al presidente Luis Abinader, la experiencia que usted tiene, acuérdese que usted me vio niño en política, así, no. Y usted ya era un gran dirigente político, llegó a ser secretario general del Partido de la Liberación Dominicana en esos tiempos. Sí. Entonces usted tiene calidad para darle un consejo al presidente, que cuando usted era secretario general del PLD, él todavía era un muchacho en la universidad. Sí, así es, pero yo creo que lo importante en estos momentos es que primero que se mantengan los programas sociales,
Es necesario seguir estimulando la economía, como ha sido ahora con el aumento del salario, y sobre todo tratar de controlar, si es posible, con subsidios al consumidor, los precios de los artículos de primera necesidad, porque eso sí afecta a cualquier gobierno. Hemos tenido una inflación de 10.4 de mayo del año pasado a este mayo, y ojalá, bueno, que la inflación pueda comenzar a reducirse como ya se ha pronosticado. A la producción que me regale 2 minutos, porque no me puedo ir sin preguntarle. ¿Usted cree que la situación de Haití representa un problema grave para la República Dominicana? Por supuesto que sí, yo creo que somos vecinos. Cualquier hambruna en Haití, pues va a ser un flujo masivo. ¿Hacia dónde? ¿Hacia el mar o hacia la frontera? Obviamente que hacia la frontera. Sobre todo que ya el Departamento de Estado le dijo que no va a recibir a ningún haitiano ni cubano. Sí, pero en el caso nuestro, ¿y qué hacemos? Sobre todo, fíjate, ha sido importante, y lo saludo, que se haya abierto la frontera para que nosotros podamos enviar gasolina y comida a Haití. Porque si hay una hambruna, si se destapa una hambruna en Haití, bueno, nadie se muere de hambre. ¿Cómo se llama? El hambre tiene cara de hereje. Entonces van a venir masivamente hacia acá. No te olvides que en el año 91, cuando Clinton, el presidente de Estados Unidos, declaró con toda la Organización de Estados Americanos un bloqueo a Haití por el golpe de Estado de Cedras, Balaguer se las ingenió para seguir. Sí, gasolina, alimentos. ¿Por qué? Porque temía la hambruna. La hambruna en Haití, es verdad. Doctor, muchas gracias. Después le hablaremos de Cuba, que yo sé que a usted también le apasiona ese tema. Pero a propósito, ¿usted está de acuerdo con que se le permita al pueblo cubano manifestarse pacíficamente en las calles? Mire, yo creo que siempre la democracia es un bien, un valor que tenemos que defender. La gente puede expresarse sin violencia y hacerlo públicamente, pero al mismo tiempo hay que decir siempre que esas dificultades que hoy vive Cuba y que han sido agravadas sobre todo por la pandemia, pero también han sido agravadas por el bloqueo norteamericano, que Barack Obama fue desmontándolo. En más, llegó a Cuba, estuvo en Cuba, pero con los 4 años de Trump, pues, se dañó todo. Volvió de nuevo hacia atrás, y eso ha agravado también las dificultades. Doctor, muchas gracias. De verdad que esta nueva etapa del programa Rajatabla, inaugurada por usted, que vamos a tener siempre conversación con un invitado, yo pienso que fue muy honroso para nosotros. Gracias, doctor. No, y para mí también. Muchas gracias. Gracias. Señor, hemos tenido al doctor Rafael Alburquerque, que es vicepresidente de la República, miembro de la dirección política del Partido Fuerza del Pueblo. Al retorno vamos con los temas de actualidad. Muchas gracias. Nos vemos en un momento. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes generan cambios para escribir nuevas historias. Por eso en 1979 nace el voluntariado Banreservas, que realiza acciones de sostenibilidad y solidaridad que mejoran la calidad de vida de miles de familias vulnerables, llevándoles dignidad y esperanza. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Hola. Hoy voy a explicarte algunos derechos que te corresponden como usuario financiero. Tienes derecho a recibir, tanto de los bancos como de la Superintendencia de Bancos, orientación acerca del funcionamiento, las características y el manejo de tus productos financieros. Tienes derecho a reclamar. Si sientes que tus derechos han sido vulnerados, puedes exigir que sean respetados presentando tus quejas, denuncias o reclamaciones de forma totalmente gratuita. Y recuerda, en ProUsuario estamos para escucharte, orientarte y respaldarte. El Banco Central hace política monetaria.
Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Muy bien, mis amigos, gracias por mantenerse con su programa A Rajatabla, Peña de la Democracia en la República Dominicana. Como ustedes saben, llegamos a través de Super TV 55 en Santiago, no solamente para todo el territorio del Cibao, sino para todo el mundo. Y también llegamos a través de toda la plataforma comunicacional de Teleradio América para todo el mundo. Estamos muy agradecidos de tener tan amplia plataforma comunicacional. Miren, señores, en este momento yo quiero llamar la atención a la República Dominicana sobre lo que significa el tema de Haití. El tema de Haití está siendo tratado muy profundamente por el Departamento de Estado, por la Casa Blanca y por el Pentágono de los Estados Unidos. Es un tema neurálgico para Estados Unidos a partir de la situación que se produce en Cuba, con evidentemente una especie de primavera africana en Cuba. La razón es fundamentalmente los medios de comunicación nuevos, las redes que ponen en contacto a la gente expresa sus opiniones a través de las redes y a partir de ahí se producen las movilizaciones en países donde no es costumbre que se permita ese tipo de movilizaciones por asuntos relacionados con la situación de excepción que vive el mundo, la pandemia. Señores, en un solo día en Cuba murieron 75 personas a causa de la pandemia. Ustedes saben que Cuba es como nosotros, tendrá 10, 12 millones de habitantes, y es un poco más grande que la isla de Santo Domingo, más grande que la isla de Santo Domingo, por tanto, 75 muertos es mucho, la mitad es demasiado. Y estamos hablando de que Cuba tiene problemas de su sistema eléctrico, que no ha podido ser renovado a causa de la veda que le mantiene Estados Unidos a la modernización de su sistema de energía eléctrica y a todo el bloqueo global. Cuba tiene problemas para los alimentos. Cuba tiene problemas para importar accesorios, insumos para la producción agropecuaria. De manera que lo que estamos hablando en Cuba, que además para poder agenciarse recursos con que afrontar la situación, Cuba ha tenido una fiscalidad irregular. Por ejemplo, ha puesto gravámenes a la importación de alimentos y de medicinas, que tuvo ahora que derogar esas disposiciones de naturaleza fiscal. Cuba está en una situación difícil. Eso es materia de discusión en el Departamento de Estado, en el Pentágono y en la Casa Blanca. Entonces, el tema de Haití, que aunque el tema de Cuba nos compete porque somos todos antillanos, el tema de Haití nos abate porque estamos en el mismo traspatio de la isla Hispaniola. El doctor Rafael Alburquerque habló de posible hambruna y con una situación en términos políticos y de vacío institucional y de vacío de poder desesperante en Haití. Fíjense esto,
el gobierno, Estados Unidos, el Departamento de Estado de Estados Unidos, reconoció al primer ministro actual de Haití. Dijo que ese era su interlocutor. Pues bueno, ahora resulta que con un reporte de Radio Caracol de Colombia, una de los medios de comunicación más prestigiosos de América Latina, es también un multimedia de muchos años, que tiene corresponsales en Washington, en Europa, que comenzó como radio y ya es televisión por cable internacional. En un reportaje, en una investigación que realizaron, presentan voces de llamadas telefónicas, de conversaciones telefónicas entre el primer ministro y además declaraciones de imputados que están presos por el magnicidio con el presidente Jovenel Moïse, donde el primer ministro es el que cambia las órdenes que le dieron a los mercenarios colombianos, que era la de apresar al presidente. Y resulta que él dijo, no, la orden ahora es que lo maten. Según ese reportaje, yo no tengo las mayores pruebas posibles, yo le estoy diciendo lo del reportaje colombiano. Y le dice, porque yo voy a ser el presidente ahora, y no se preocupen que yo le voy a dar trabajo aquí, ustedes van a estar aquí en la seguridad. El primer ministro reconocido administrativamente sin ningún fuero jurídico por los Estados Unidos y por las Naciones Unidas. Ahora resulta que él es parte del entramado criminal conforme esa investigación y está siendo investigado nada menos que por el FBI o el FBI de los Estados Unidos, que está colaborando con las autoridades haitianas. El gobierno ha hecho muy bien en reabrir la frontera para el comercio. No es por razones humanitarias, o sí es por razones humanitarias, pero para ambas partes. Para el empresariado dominicano, que estaba perdiendo, por ejemplo, productores de huevos estaban perdiendo, llevaban acumulado en los 2 primeros días del cierre de frontera 20 millones de pesos en pérdida y se dañaron los huevos. Pero también los productores de aguacate, productores de otros vegetales, los productores de arroz. Y ahora, en las exportaciones formales, cemento, materiales de construcción, plástico y demás, la industria dominicana estaba perdiendo decenas y cuidados y centenares de millones de pesos. Tengan en cuenta, queridos amigos y amigas, que el intercambio comercial con Haití formal es de más de 1.200 millones de dólares. Entonces, si eso no se hacía, dos cosas. Del lado dominicano íbamos a la quiebra muchas empresas pequeñas y medianas, productores agrícolas, productores pecuarios, comerciantes, y se iba a traducir una especie de miseria colectiva en toda la franja fronteriza. Acuérdense que son más de 22 puntos de comercio binacional entre Haití y República Dominicana en los 392 kilómetros terrestres de frontera. Y del lado haitiano, una hambruna. Había que ver, antes de que el presidente Abinader dispusiera la reapertura de la frontera, había que ver cómo se conglomeraban centenares, miles de haitianos alrededor de las verjas en los puestos principales fronterizos, especialmente en la parte norte, en Dajabón, observando cómo poder, viendo que la comida está ahí, que no hay comida. Miren, eso es terrible. Correctamente ha tomado la decisión que la anunció el canciller, ha tomado la decisión el presidente Luis Abinader, una decisión anunciada por el canciller de la República. Yo creo que tenemos que estar pendientes. Miren qué cosa más grave lo que le voy a decir. El Departamento de Estado, a través del secretario de Estado, el canciller de los Estados Unidos, acaba de advertirle a los haitianos y a los cubanos que cuidado si se tiran al mar, creyendo que van a llegar a la Florida, que no se le va a permitir, que se le va a apresar, que ya hay vigilancia en la franja de la Florida hacia La Habana y la franja hacia Haití,
para inmediatamente devolver a cualquier haitiano que se lance al mar con el propósito de llegar a territorio de los Estados Unidos. Yo le pregunto a ustedes, ¿qué lugar queda? Bueno, los haitianos se pueden ir a las islas cercanas que tienen, pero ahí también lo devuelven, no solamente lo devuelven, toman las embarcaciones, la acarrean, no importa que se vire, se han virado, han muerto decenas de haitianos, la llevan a un puerto para que se le ubique mejor y se devuelva en el mismo momento. Yo he visto hace muchos años ya en la Florida, ver cuando apresan haitianos, lo amarran en el puerto de cabotaje, lo fumigan, lo montan de nuevo en una embarcación y lo devuelven ahí mismo. En ese tiempo, si apresaban si un cubano lograba llegar con una ley de pies mojados, llegaban inmediatamente a un abogado, los familiares, le buscaban una manta y lo llevaban y estaba muy bien, era un héroe de la democracia. El haitiano era un problema sanitario. Lo fumigaban, fumigado ahí mismo, y montado en un barco y devuelto. Yo le pregunto a ustedes, una hambruna, a consecuencia de que hoy, al momento que estoy hablando con ustedes, no se puede hablar de ninguna autoridad legítima en Haití, de ninguna. Ni los senadores, que son 10 de 30, ni los jueces de Corte de Casación, algunos de los cuales ya están siendo acusados de participar del magnicidio, ni la clase política, muchos de los cuales andan huyéndole a las autoridades, ni las propias autoridades como la policía, que ha hecho mucho esfuerzo para decir que desde la República Dominicana se planificó el magnicidio. No hay nada. Yo creo que en vez de 9,000 militares deberíamos tener mucho más, porque ya Estados Unidos dijo que para allá no, entonces vienen para acá. Y el doctor Albuquerque dijo una gran verdad en cuando el presidente Clinton declaró un bloqueo, como si se pudiera, un bloqueo alimentario, un bloqueo de no prohibido enviarle cualquier alimento, cualquier materia prima a Haití, cuando el golpe de Estado contra el general Cedrá. El presidente Balaguer abrió un portón en la frontera y comenzó a mandar gas propano, gasolina, arroz, habichuela, todo lo que se pudiera mandar para Haití, porque él sabía que la hambruna haitiana no iba para Estados Unidos. La hambruna en Haití viene para acá, para la República Dominicana. Y yo le digo a ustedes, recuerden, señoras y señores, esa imagen, búsquenla en las redes, cuando la frontera estuvo cerrada anterior a este cierre, un tiempo, una semana, no más, a causa posiblemente de la pandemia era, cuando abrieron, parecía una horda, pero terrible, de gente ingresando violentamente, caían las mujeres, los niños, como si le estaban abriendo la puerta del cielo. Eso, multiplíquenlo por mucho y puede pasar. No digo que va a pasar, ojalá no pase, pero puede pasar. La República Dominicana tiene que declarar eso, no puede ser quizás desde el punto de vista jurídico, situación de emergencia, pero en el punto de vista militar y desde el punto de vista sanitario, la frontera con todo el suroeste y parte del noroeste tiene que ser declarada en estado de emergencia. Los militares saben lo que tienen que hacer ahí y desde el punto de vista sanitario hay que redoblar los procesos de vacunación a haitianos y a dominicanos residentes o que pernocten en la frontera o en los hilos fronterizos de la frontera. Y yo estoy cansado de decirle que lo que estamos haciendo es preservando una de las inversiones más grandes de la edad moderna en la República Dominicana que se puede hacer en un corto tiempo, que es la inversión mediante la modalidad de gobierno sector privado en el suroeste, en el cuarto polo turístico. Y es la inversión que se va a hacer en el puerto de Manzanillo, en Montecristi, arriba en la frontera norte, que es miles de millones de dólares, porque es plantas de producción de energía eléctrica, es un puerto multimodal ultramoderno para poder
exportar hacia los Estados Unidos, hacia la costa este de los Estados Unidos, y son serie de obras de infraestructuras industrial, zona franca y demás, que tienen que protegerse, que si eso se daña desde el punto de vista sanitario, si ahí se producen rebrotes insalvables en meses o en años, vamos a perder ese tipo de inversión, especialmente el turismo y especialmente también las inversiones de naturaleza industrial y de producción eléctrica que se van que se proyectan invertir en Manzanillo. Todo eso hace que uno diga, si tenemos las vacunas suficientes, vamos a vacunar hasta el gato que esté por ahí. Y todo el que pernote en el mercado binacional de Dajabón y en los demás mercados, vacúnenlo y provéanlo de un certificado para que puedan ingresar a esos mercados, que se sepa que están vacunados. La verdad, señores, que debemos preocuparnos por eso, no tener miedo, pero sí preocuparnos por lo que pueda pasar en Haití. Cuba, nosotros creemos que el mundo ha cambiado. La primavera que convulsionó a África fueron las redes sociales. La primavera que está convulsionando a Cuba son las redes sociales. Por eso cuando el gobierno cubano apagó las redes sociales, se puso a la cuestión tranquila porque no hay comunicación entre la gente. No eran los tiempos aquellos que usted tenía que comunicarse con papelitos, es con esto. Vamos para el malecón, es con esto. La Plaza de la Bandera fue la expresión de las redes sociales en la República Dominicana. Miren, señores, con respecto al aumento salarial, a mí me parece monstruoso que se esté planificando, que ya muchas empresas, especialmente comerciales, estén hablando de traspasar esos aumentos a sus empleados a los precios de los productos de venta al consumidor. Pongan atención a eso, porque es un abuso si se hace eso, es un abuso. Este aumento salarial tiene que ver con las utilidades de la empresa. Voy a ganar menos, pero voy a garantizar gobernabilidad y ese dinero me va a entrar por otro lado a través del consumo. No reflejen, no sean abusadores, reflejando ese aumento salarial del salario mínimo, reflejándolo en los precios y en los niveles de inflación. Señores, muchas gracias. Yo pienso que a ustedes probablemente les satisfaga este programa, que va a tener esa vertiente de conversación y de comentarios, el programa Rajatabla que celebramos semanalmente dentro del bloque de programas que producimos. Son ustedes muy amables en estar con nosotros. La próxima semana estaremos a través de Teleradio América y Super TV 55 en Santiago. Con Dios delante, nos vemos la semana siguiente. Gracias.